les va? Bienvenidos esta tarde de viernes a la UNAM Responde. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos. Hoy que terminamos la semana platicando sobre una de las glándulas reguladoras de diferentes funciones en nuestro organismo. Se trata de la tiroides. Desde el umbral es el nombre de la exposición que se inaugura en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Estrés es el tema que nos acerca esta tarde UNAM Global TV, y nuestro Golfo de México nos habla hoy sobre los riesgos y el cuidado de uno de los arrecifes más bonitos de Veracruz. Quédate con nosotros, comenzamos. La tiroides es una de las glándulas más importantes de nuestro organismo, encargada, por ejemplo, de regular funciones relevantes asociadas al metabolismo, el peso o el estado de ánimo. Es el tema que abordamos esta tarde con la intención de reconocer su importancia, de saber también sobre las enfermedades tiroideas que pueden confundirse con otros padecimientos, pero principalmente sobre la forma en la que podemos cuidarla. Y para ello damos la bienvenida al doctor Marco Mendoza Ojeda, que es profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a la UNAM Responde. Muchísimas gracias, mucho gusto. Pues yo hice una introducción muy breve y seguramente muy básica de lo que es la tiroides. Comencemos por ahí. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre esta glándula? Que además desde el nombre es raro, no es un órgano. ¿Qué es exactamente? Bueno, justamente las glándulas también son órganos. Y estos órganos son capaces de producir y secretar o liberar sustancias hacia la sangre para posteriormente llevar esa sustancia a partes distantes del organismo. Sí. Entonces, como cualquier órgano, pues tiene sus funciones muy específicas, tiene sus regulaciones. Y al hablar de tiroides, muchas veces la población la conoce como tiroides, pero es glándula tiroidea. Okay. Y cuando estamos hablando aquí, lo importante es la sustancia que produce, que en este caso son las hormonas tiroideas, ¿vale? Esas sustancias son las que nos van a regular las funciones en el organismo. Algo que tienes que saber aquí con respecto a las hormonas tiroideas es que son catalizadores, y al momento de hablar de un catalizador es un acelerador de los procesos. Es como si tuvieras una locomotora y tú le echas más carbón. ¿Qué va a suceder? Entre más carbón le eches, más rápido va la locomotora. Lo mismo pasa con las hormonas tiroideas. Estas hormonas, los procesos celulares en todo el organismo se dan de forma normal, a cierta velocidad, pero al momento de aparecer estas hormonas en la célula, aceleran ese proceso y lo llevan a cabo más rápido. Y llegando o regresando al ejemplo de la locomotora, pues la locomotora, siempre que tenemos un trabajo, en el ejemplo de física, siempre un trabajo va a producir calor, y en el organismo también tiene otro producto que es el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos la acción de la hormona tiroidea y aceleramos el proceso celular, generamos calor. Más adelante vamos a entender por qué esto se relaciona con los síntomas, por ejemplo, un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Exacto. Antes de eso vamos a hablar de esas funciones, porque siendo un órgano que está, pues eso, vinculado con la sangre, con las células, tiene que ver con prácticamente todo lo que sucede en nuestro organismo. ¿Cuáles son las más evidentes o las más importantes? No sé ni cómo preguntarlo. Pues mira, primero tenemos que saber cómo es que funciona, pero antes de llegar a la parte celular tenemos que ver el eje. Hay algo que nosotros llamamos eje endocrinológico, y empieza desde el cerebro. Nuestro líder, nuestro regulador principal empieza desde el cerebro, y en el cerebro tenemos dos órganos, uno se llama hipotálamo y otro se llama hipófisis. Entonces, esto te lo voy a explicar un poquito como se los explico a mis alumnos, y es como entendemos a la UNAM, ¿no? La UNAM empieza con un órgano central que es la rectoría, posteriormente baja al director de la Facultad de Medicina, luego sigue al departamento de fisiología, que es la materia, y dentro del departamento hay profesores, y los profesores con los alumnos. Entonces, proyectando un poquito esta analogía, tenemos al eje central, que sería el hipotálamo. El hipotálamo es la rectoría. La dirección de la facultad es la hipófisis. El departamento de donde están los profesores de fisiología es la glándula tiroides, y las hormonas tiroideas son los maestros, y ya los alumnos son las células, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Rectoría manda la indicación al director de decir, ¿sabes qué? Necesitamos empezar a dar clases. La dirección manda la indicación al departamento de fisiología, necesito que demos clases de fisiología.
Y entonces los profesores llegan con los alumnos y aceleran el aprendizaje. Por sí solito el alumno podría leer un libro y pues aprende, pero va a ser un proceso demasiado lento. Pero ¿qué pasa? El profesor llega y empieza a dejarte tareas, te dice que mañana tienes que leerte medio libro y que pasado mañana ya te tuviste que haber, ya la tarea fue para ayer. Y entonces acelera este proceso de aprendizaje y lo mismo pasa con las hormonas tiroideas, aceleran el proceso celular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando por algún motivo yo necesito mayor cantidad o acelerar los procesos, los alumnos te dicen, ¿sabes qué? Siento que hay pocos profesores y mi aprendizaje está demasiado lento. Entonces el alumno manda la indicación a rectoría y le dice, ¿sabes qué? Necesito más maestros porque estos no son suficientes. Siento que necesito aprender más rápido. Y entonces rectoría manda la indicación al director, el director al departamento y el departamento produce más profesores, da más clases y acelera más los procesos. Entonces, de esta manera funciona la glándula tiroides. Si mis células por algún motivo necesitan más hormona tiroidea o acelerar algún proceso, mandan la indicación al hipotálamo. El hipotálamo libera una sustancia llamada hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides y manda la indicación a la hipófisis. Y la hipófisis libera la hormona estimulante de la tiroides. Como su nombre lo dice, estimula la tiroides. Y eso se va a la tiroides y la tiroides empieza a crecer en algún momento para producir más hormona tiroidea, la libera hacia el cuerpo, llega a la célula y ahora sí, ya a nivel celular, esta hormona depende mucho qué órgano lo necesite, porque algo que tienes que saber es que todas las células de nuestro cuerpo necesitan hormona tiroidea. Okay. Todas. Entonces, pero no todas la van a ocupar al mismo tiempo, tienen receptores y es como una puerta. Si la puerta está cerrada, no pasa. Y entonces el receptor llega, se une a la célula, permite el paso y llega al núcleo de la célula. Y en el núcleo celular está el material genético. Entonces ese material genético empieza a abrirse y la hormona tiroidea lo que le dice, apúrate, vamos a cocinar más rápido más productos, ya sean lípidos, organelos, proteínas, y entonces el proceso celular se empieza a acelerar, de forma en que la misma célula produce sustancias que hacen que el tejido acelere la velocidad de sus procesos y ese tejido al órgano y el órgano aumente la función que necesitamos. Ahora, como bien te explicaba, todas las células requieren a las hormonas tiroideas. El corazón, por ejemplo, cuando yo requiero a la hormona tiroidea llega al cardiocito y entonces empieza a producir mayor cantidad de músculo. Y entonces al producir mayor cantidad de músculo es capaz de aumentar el tamaño del corazón o también la frecuencia de contracción del mismo corazoncito. Y entonces si yo necesito que la sangre llegue más rápido a todos los tejidos, la hormona tiroidea tiene esa función de aumentar la frecuencia cardíaca o aumentar la fuerza de contracción. Por ejemplo, en el cerebro es algo muy sorprendente porque en el cerebro tenemos neurotransmisores, entonces la hormona tiroidea es capaz de producir más neurotransmisores de tal forma en que al liberar esos neurotransmisores en mayor cantidad puedo regular emociones, sentimientos, el sueño, puedo regular muchísimas funciones a nivel cerebral, entonces puedo causar ansiedad, tendencia a la depresión, cambios emocionales, entonces regula toda esta parte. Bueno, pero eso es en el adulto. Es que ese es otro tema. Se trata, en pocas palabras, de un sistema muy complejo, pero también muy eficaz y avanzado, que tiene como distintas funciones y era necesaria esta explicación. ¿Cómo lograr o qué es lo que hace que este sistema o que estas funciones se alteran? Es decir, ¿cómo se manifiesta que algo no está funcionando bien? Depende del órgano y depende de qué tanto esté alterado. Por ejemplo, como bien te dije, se va a afectar cerebro, corazón, el riñón, no voy a regular bien los líquidos, los huesos, no voy a poder hacer el recambio de los huesitos y puedo tender hacia las fracturas si no hay suficiente hormona tiroidea. En la piel no la voy a lubricar,
no la voy a favorecer el recambio, y entonces la piel se va a volver seca, se va a volver menos hidratada. Depende del órgano que esté afectando y la cantidad de deficiencia que tenga de hormona. Serán las manifestaciones clínicas, pero si entendemos que afecta a todas las células, va a afectar el cabello, a la piel, al corazón, al riñón, al hígado, al páncreas, al intestino, al cerebro. Y entonces aquí ya viene la parte de entender el tipo de enfermedades que podemos causar. Y en este caso serían o aumento las hormonas tiroideas o reduzco las hormonas tiroideas. Y entonces los términos pues, más conocidos son hipertiroidismo o hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo, que es el que la mayoría de la población conoce, no solamente significa tengo hipotiroidismo, tengo obesidad. Claro que no, porque también así como tenemos la regulación en todos los órganos, también tenemos regulación en el tejido adiposo, pero no es el único. Entonces, no solamente voy a subir de peso. Si entendemos ya todo esto que te expliqué del contexto, en un hipotiroidismo voy a tener un paciente que se le va a caer el cabello, la piel va a ser seca, el corazón late más despacio, el huesito va a ser más débil, voy a tender hacia las fracturas, el tejido adiposo no se va a liberar o a reducir en tamaño y voy a empezar a acumular grasa, voy a subir de peso, voy a empezar a crecer en algunos padecimientos el tamaño de la glándula tiroidea y genera algo que se llama bocio. También aquí podemos tener problemas de atención, voy a estar somnoliento, voy a estar con tendencia a ciertos padecimientos tal vez depresivos. Entonces, como el intestino no se mueve tan rápido porque justo no acelera esta velocidad, van a ser pacientes estreñidos. Y ese es en el caso del hipotiroidismo. Si me voy al hipertiroidismo, entonces entendemos que acelera procesos, me voy a sentir ansioso, mi corazón va a latir rápido, puedo llegar a tener diarrea, voy a tener tendencia a que como aceleró el proceso y generé calor, todo el tiempo voy a tener mucho calor. Y entonces como está acelerando todo el proceso y está quemando grasa, son pacientes muy delgados. Son pacientes que todo el tiempo quieren comer. Entonces, entendiendo lo básico, entendemos rapidísimo cómo distinguir al paciente con hipertiroidismo y con hipotiroidismo. ¿Cómo es el proceso de diagnóstico? Porque si bien está asociado como a diferentes órganos y puede confundirse quizás con diferentes padecimientos, ¿qué tan eficaz son hoy en día, por ejemplo, los diagnósticos para identificar estas fallas? Y me lleva también a preguntarte, pues eso, ¿qué tanto se ha avanzado en el estudio de la atención para poder tener todo este conocimiento? Como persona aquí, en general tenemos que entender que la medicina tiene que ser preventiva. Entonces, realmente en consultas, si tú llevas un buen seguimiento, tu médico se va a dar cuenta que algo no está bien, o sea, que estás cambiando y tú misma vas a manifestar ciertas cosas. ¿Sabe qué, doctor? Como que tengo demasiado calor o tengo demasiado frío. Y entonces nuestra obligación es empezar a integrar clínicamente y por interrogatorio el diagnóstico, pero ahí empieza la sospecha clínica. Solamente es una sospecha. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico realmente midiendo los niveles de hormona tiroidea en la sangre? Entonces, antiguamente medíamos o pedíamos todo un perfil para hacer un diagnóstico. Realmente es más que suficiente tal vez el T3 y T4 y la TSH. Entonces, y esa sospecha y confirmación ya posteriormente podemos enviar con el endocrinólogo, que es el experto en este tema, para buscar de forma muy minuciosa la enfermedad, porque justamente aquí tenemos que hablar de las hormonas tiroideas específicamente en su producción. Para producir la hormona tiroidea yo necesito proteínas y yodo. Entonces, nosotros, dependiendo de cuántos yodos estén pegados a esa proteína, vamos a llamarlo. Por ejemplo, un T1 es una proteína pegada a un yodo. Un T2 es una proteína pegada a 2 yodos. Un T3, 3 yodos. Y un T4, 4 yodos. Entonces, la hormona, la glándula libera a T3 y a T4. Entonces, T4 es una hormona inactiva, pero es un candado que el cuerpo tiene para liberarlo hacia el torrente sanguíneo y hasta que no llega al órgano que lo necesito, el órgano a donde sí lo voy a necesitar tiene algo que se llama desyodasa. Rompe a uno de los yodos y me deja una T3, transforma la T4 en T3 y la T3 sí es activa. Y entonces, entendiendo también esta parte de la formación de hormonas tiroideas, es primordial el consumo de yodo diario. Si yo no consumo yodo,
no voy a tener la capacidad de producir la hormona tiroidea. Y entonces entramos en una sospecha clínica de que si yo estoy en una población donde hay deficiencia nutrimental, probablemente esa persona junto con los síntomas me haga sospechar de un hipotiroidismo. Y entonces aquí hago los niveles de hormona tiroidea y entonces ahí me daré cuenta si efectivamente hay una deficiencia o no. ¿Cuáles son en este sentido, porque tenemos que ir terminando la plática, los grupos, los sectores de población más vulnerables con respecto a estos padecimientos? Porque tú eres pediatra y entonces nos decías que tiene que ver con un estudio, un reconocimiento que se hace desde el momento en el que nacemos. Las poblaciones de mayor riesgo es la que más necesitan hormona tiroidea y en este caso son las embarazadas y los niños. Para poder, las embarazadas porque empieza el desarrollo de toda la parte del cerebro desde la tercera semana de vida. Entonces, si yo no tengo hormona tiroidea, no puedo diferenciar las neuronas, no puedo favorecer el desarrollo del cerebro y entonces empiezo con todo un problema a nivel neurológico. Para esto tenemos algo que se llama tamiz neonatal. Y ese tamiz neonatal es en los primeros 5 días de vida. Si yo hago esta detección temprana, permito que el bebé se detecte, se dé tratamiento oportuno y el niño no tenga un tema o un problema neurológico permanente. Entonces, esa es la importancia de poder detectar este tipo de enfermedades. En México tenemos un programa de salud pública que se implementó desde hace muchísimos años de yodar la sal para justamente prevenir el hipotiroidismo. Pero lamentablemente últimamente ha habido ciertas modas sobre la sal del Himalaya y lamentablemente no todas están yodadas. Y esto puede favorecer que a largo plazo nuestra población regrese con problemas de hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Se trata, pues, de un sistema muy complejo que tiene que ver con genética, con alimentación, con hábitos, con funciones que se van transformando, digamos, con el paso del tiempo. Para terminar, ¿cuáles son los consejos sobre el cuidado de esta glándula tiroidea? En general, realmente, si nosotros consumimos la suficiente cantidad de yodo, no tendríamos que tener mayor problema. Pero justamente aquí hay otra situación que tienen que tomar en cuenta. Hay ciertas modas también que empiezan a querer bajar de peso usando hormonas tiroideas. Y hay que tener cuidado con esto, porque un hipertiroidismo me puede llevar hacia ciertas cuestiones mortales como una arritmia cardíaca. Y entonces nos puede cobrar la vida si no tenemos ese cuidado de no automedicarnos. Entonces, siempre prevenir. Y la recomendación es siempre ir con un endocrinólogo, es el especialista encargado de... Con tu médico. Okay. Si el médico encuentra algo, te derivará al endocrinólogo. Bueno, que esta clase literal sea para poner atención desde edades muy tempranas con respecto a lo que sucede, no solamente con esta glándula que se puede manifestar de forma, digamos, como muy clara, sino con esas otras manifestaciones que quizás, pues esto no tienen una explicación muy clara. Entonces, ir siempre con el médico y atender y entender lo que es la tiroides. Muchas gracias, doctor Marco Mendoza Ojeda, profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y pediatra. Bienvenido a La UNAM Responde y gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, ahora, como les decía al inicio, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo está de estreno con la apertura de la exposición Desde el Umbral, que reúne a artistas, colectivos e investigadores y activistas de diferentes disciplinas para reflexionar sobre el reto de separar la naturaleza y lo humano, partiendo de su constitución política. Para la inauguración se llevará a cabo una charla donde participan especialistas en varias disciplinas como Javier Acevedo Mota, Sergio Beltrán García y Nora Cabrera. La cita es mañana, 13 de junio, en el auditorio del MUAC a las 12 horas y la recomendación es llegar temprano porque el cupo es limitado. Nuestro Golfo de México nos cuenta sobre una iniciativa colectiva para proteger los arrecifes de los Tuxtlas, que es un ecosistema marino que alberga una gran diversidad de especies y que contribuye también al equilibrio ecológico de la región. Arrecifes de los Tuxtlas. En el extremo sur del Golfo de México, donde la selva tropical se encuentra con el mar, existe un mundo oculto bajo la superficie, los arrecifes de los Tuxtlas. Este sistema forma parte del gran corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México, junto a los arrecifes de Lobos Tuxpan y Veracruzano,
Pero a diferencia de ellos, los de los Tuxtlas aún no cuentan con protección legal a pesar de su enorme riqueza biológica y ecológica. En sus aguas habita una comunidad vibrante, 26 especies de coral, entre ellas el coral cuerno de alce y el cuerno de venado, ambas protegidas por la ley mexicana. Aquí también viven tortugas marinas, delfines, tiburones ballena y peces de importancia ecológica y económica como el robalo blanco, el huachinango y el mero goliat. Cada uno de estos organismos cumple un papel fundamental dentro de una compleja red alimenticia. Estos arrecifes no son solo estructuras de piedra y coral, son ecosistemas vivos y complejos donde algas, invertebrados y peces mantienen un equilibrio esencial para la vida marina. Además, funcionan como barreras naturales que frenan la fuerza de las olas, protegen las costas de la erosión y los huracanes y forman parte de un sistema que conecta las islas con las lagunas y los manglares. Sin embargo, este equilibrio enfrenta amenazas crecientes. La sobrepesca, la contaminación y el aumento de la temperatura del mar han provocado el blanqueamiento de corales, un proceso en el que los corales expulsan de su interior a las algas que les dan color y alimento, lo que debilita la estructura del arrecife y lo pone en riesgo. En 2023 se registró el primer evento masivo de blanqueamiento en la región. El reto es administrar los factores locales que puedan dañar al arrecife, entre otros, los sedimentos que afectan la calidad del agua y limitan la capacidad del coral para crecer y regenerarse, y la presión humana como el excesivo tráfico de lanchas y la sobrepesca de algunas especies. En respuesta, los pescadores locales han emprendido un esfuerzo colectivo para su conservación. En 2020, pescadores de la región crearon una reserva pesquera comunitaria de 24 hectáreas para proteger los sitios de desove y permitir la recuperación de las especies como el mero goliat y el róbalo blanco. Con el apoyo de investigadores de la Universidad Veracruzana, también construyeron arrecifes artificiales, estructuras sumergidas que sirven como base para que ahí se asienten y desarrollen nuevos corales, ofreciendo así refugio adicional para especies marinas. Hoy, los arrecifes de los Tuxtlas se mantienen como un refugio de vida y resistencia frente a las transformaciones del clima y del mar. Su conservación no solo garantiza la supervivencia de corales y peces, sino también la estabilidad de las comunidades que dependen de ellos. Y de temas ambientales regresamos a temas de salud, porque hoy UNAM Global TV nos enseña que si bien el estrés puede tener diferentes afectaciones en el organismo, también puede motivarnos a enfrentar algunas situaciones y retos. De esto va la siguiente historia. ¿Y si sientes que el estrés ya no se va de tu cuerpo? ¿Y si ya se volvió crónico? El estrés es una reacción natural. Aparece ante un cambio, una presión o una amenaza. Habitualmente algo que nos presiona y que básicamente pretende regresar al cuerpo y la mente a su equilibrio natural. Pero no siempre regresamos, al contrario, nos quedamos ahí. Cuando hay un estresor sostenido o bien la persona tiene una reacción de estrés mucho más crónica e intensa al estresor, entonces puede haber algunas manifestaciones. Ese es el estrés malo o negativo, el distrés. Puede haber algunas fallas en las funciones mentales, particularmente a nivel de concentración, atención y memoria. También puede haber algunas manifestaciones del tipo ansiedad y depresión, dependiendo de la vulnerabilidad de cada quien. Aunque no solo hay efecto en lo mental, puede haber manifestaciones físicas. Como aumento de la presión arterial, cefalea, dolores musculares y articulares, alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño y en el estado de ánimo. Pero, si es una reacción innata, ¿podemos controlarlo? Es importante hacer una pausa transitoria para poder tratar de identificar cuáles son las situaciones que están provocando esa reacción exacerbada de estrés o bien cómo es que estoy yo reaccionando. Y habrá situaciones que no estén en nuestro control. Por mucho que nos estresemos, hay situaciones que no podemos cambiar. En ese caso, solamente reconocer que van a estar ahí un tiempo y tratar de hacerme llegar algunos otros recursos, actividades, espacios, personas que de alguna manera contribuyan a retomar ese equilibrio.
Así terminamos nuestro programa de hoy y también la semana en La UNAM Responde, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.